Buenas noches, estimados colegiados del Consejo Regional 3 y del Colegio Médico Nacional. En esta fecha, conmemorando pues, el Día de la Cardiología Peruana, en su 78 aniversario, 12 de marzo, cada 12 de marzo de 1947, hemos constituido un importante panel de cardiólogos representativos del Perú, como son el doctor César Conde Vela, Instituto Nacional Cardiovascular, como es el doctor Pablo Mendoza Novoa, Instituto Nacional del Niño, y como es el doctor Germán Yabar Galindo, del Hospital Nacional Guillermo Almenara, quien, Colegio Médico, el Consejo Regional 3, y bueno, la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico agradecen su participación para desarrollar el 15 simposio por el Día Nacional de la Cardiología Peruana. En este simposio se van a desarrollar tres temas cruciales de la cardiología, comenzando con el infarto miocardio, que sabemos pues, que es la causa principal de muerte a nivel global, ¿no? Como las arritmias cardíacas, que crean una gran preocupación a los pacientes que lo padecen, y como es la insuficiencia cardíaca. Son dos temas trascendentales que agradecemos pues a nuestros brillantes expositores que tengan a bien tener una charla de unos 15 minutos o más para todos ustedes. Sin más preámbulo, saludo a nombre de nuestro decano Pedro Riega, a nombre de nuestra decana y a nombre de Secretaría de Desarrollo Profesional a todos los colegas. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con el doctor César Conde Vela, cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular y también de la clínica Javier Prado y la clínica Delgado. Bienvenido, doctor César Conde, y bueno, un saludo acá, están presentes los cardiólogos que vienen acá a compartir con nosotros su conocimiento. Entonces, damos las palabras entonces al doctor César Conde. En una segunda exposición hará la palabra el doctor Pablo Mendoza, y en una tercera exposición el doctor Germán Yabar, para terminar cada uno ya con una conclusión final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carpio, por la invitación. Agradecimiento también al Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico. Y bueno, vamos a desarrollar el tema de infarto del miocardio en el Perú. Es un tema muy interesante que nos obliga a estar actualizados, informados y a tener algunos conceptos muy importantes para poder brindar una atención adecuada a estos pacientes. Este es el temario: epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, algunos casos clínicos y conclusiones. Este es el ranking de mortalidad en el Perú al 2022. Si bien es cierto, la primera causa de muerte en el 2022 fue el COVID, debemos resaltar que ya desde algunos años la enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en el Perú. Fundamentalmente en pacientes adultos y adultos mayores, ligeramente más frecuente en pacientes varones, ¿no? Esto nos obliga a actualizarnos, nos obliga a informarnos y a prepararnos para atender a este paciente. Dentro de la enfermedad isquémica cardíaca, el cuadro clínico de mayor mortalidad es el infarto con elevación del segmento ST, o lo que se llama IAM-ST elevado, ¿no? Que lo que sucede en estos casos es una oclusión total del vaso, ¿no? La formación de un coágulo que ocluye una de las arterias del corazón, y súbitamente esta ausencia de flujo sanguíneo expone al paciente a un riesgo muy alto de muerte. Y sobre este tipo de infarto, sobre este grupo de pacientes es el que vamos a hablar. Eh, en el año 2021 se publicaron los resultados del estudio PERSTEMI-2. Es un estudio, PERSTEMI-2 es un registro nacional de infarto, tanto en Lima como en provincias. Y esto nos mostró un poco las características de los pacientes que tenían infarto en nuestro país. Y traigo esta lámina para hacer
hincapié o resaltar las características clínicas de estos pacientes. Vemos que más del 50% de los pacientes tenían hipertensión arterial y tenían dislipidemia. Un tercio de los pacientes tenían diabetes y 20% de los pacientes tabaquismo, ¿no? No está en este cuadro, pero también si uno recurre a otras informaciones, por ejemplo, estadísticas del INEI, la frecuencia de los pacientes con enfermedad coronaria que tienen sobrepeso o obesidad también está en torno del 20%. Entonces, este es un primer concepto que hay que tener en claro, que los factores de riesgo más importantes de los pacientes con infarto son hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaco y sobrepeso o obesidad. Y eso tiene implicancias en la prevención, en la modificación de los estilos de vida, en el control de estas enfermedades crónicas que tenemos esa responsabilidad como médicos, tanto en la atención primaria como en los centros especializados. El diagnóstico. El dolor torácico es el síntoma principal que nos va a permitir identificar un paciente con infarto ST elevado, ¿no? Hay, por ejemplo, la escala de Yeleine modificada, que nos permite un poco clarificar las características del dolor para poder tener cierta seguridad de cómo diagnosticar si el dolor torácico que presenta el paciente es un dolor isquémico, es una angina de pecho en reposo, porque puede corresponder también un dolor torácico a otras causas, ¿no? Y si vemos aquí, en este cuadro o esta escala se le da mayor puntaje a ciertas características del dolor. Por ejemplo, si el dolor es retroesternal, es más frecuente que sea isquémico, ¿no? Es menos frecuente si es apical, por ejemplo, ¿no? Un dolor retroesternal o precordial o en el cuello, si es irradiado al brazo, si es fuertemente opresivo o una molestia opresiva, si es punzante, no es isquémico, de intensidad grave o moderada, ¿no? Si varía con la respiración o la postura, ya no es característico de un dolor isquémico. Y generalmente en el infarto ST elevado, cuando hay una oclusión coronaria, se producen síntomas adicionales al infarto. Hay disnea, náuseas, vómitos, diaforesis. Y todas estas características nos permiten determinar que si el paciente tiene un puntaje más de 6, una gran posibilidad, una alta sensibilidad de que este dolor sea isquémico. Dicho esto, es muy importante considerar que algún grupo de pacientes tiene síntomas atípicos. Mujeres, los ancianos, los diabéticos, por ejemplo, no tienen a veces el dolor típico, este dolor retroesternal, irradiado al brazo, fuertemente opresivo. Tienen disnea, tienen síncope, sudoración, náuseas, debilidad, dolor en lo que llaman la boca del estómago, la zona epigástrica, alteración del estado de conciencia. Entonces, mucha atención en la identificación del dolor característico típico de angina, pero también poner énfasis, poner atención en algún síntoma atípico que podría presentarse en algún paciente. Dentro del examen clínico, una de las cosas fundamentales que tenemos que reconocer en los pacientes con infarto ST elevado es si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca, crepitantes pulmonares, tercer ruido, soplo, ingurgitación yugular. Estamos hablando de un infarto, de un paciente tal vez con un infarto complicado, con falla cardíaca de mayor riesgo, de mayor gravedad. Y el otro aspecto crucial del diagnóstico del infarto ST elevado es el electrocardiograma, cuyo objetivo de realizarse debe ser en los primeros 10 minutos después del contacto médico, ¿no? El diagnóstico es una elevación del punto J de más de 1 milímetro en 2 derivaciones. Por ejemplo, que vemos aquí, este ejemplo en la mano izquierda, es un infarto anterior extenso. Pueden ver ahí una elevación característica, ¿no? Desde B2 hasta B6, incluso en D1 ya BL y con algunos cambios recíprocos de cara inferior. Este es un ejemplo típico, característico de un infarto anterior extenso con una clarísima elevación del ST, ¿no? Entonces, la realización del electrocardiograma en los primeros 10 minutos del primer contacto médico y la identificación de las alteraciones en el electrocardiograma para el diagnóstico de ST elevado es muy importante. Hay ciertos patrones cuando el paciente llega con muy poco tiempo de dolor, a veces no tenemos ST elevado, tenemos ondas T picudas, ¿no? A veces sí encontramos ST elevado y a veces cuando ya está un poco más evolucionado, hay más horas, hay ST elevado y desaparece la onda S, ¿no?
ubicación de la elevación del ST en el electrocardiograma nos puede decir cuál es el compromiso, qué cara está comprometida en el corazón, si es anterior, si es inferior, si es posterior, incluso si es ventrículo derecho. Podemos tomar derivaciones derecha, B3R, B4R, para determinar si el paciente tiene compromiso de ventrículo derecho, sobre todo en los pacientes con infarto inferior. Este, por ejemplo, es una muestra. Acá a la mano derecha vemos una coronografía. Esto corresponde a una oclusión de la descendente anterior, un infarto anterior extenso, y vemos la correlación electrocardiográfica, como hay una elevación del ST desde B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Aquí tenemos una coronaria derecha ocluida en el segmento distal y vemos en el electrocardiograma una elevación en D2, en D3 y en ABF, ¿no? Incluso con cierta disminución o descenso del ST en B3 y en B4, lo que podría ser corresponder también a parte del compromiso posterior, ¿no? Aquí tenemos una oclusión de circunfleja proximal y vemos aquí una elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. Otras consideraciones en el caso del electrocardiograma. Recordar que la isquemia, la presencia del infarto es arritmogénica, ¿okay? Pueden haber extrasístoles, multifocales, bigeminismo, puede haber fibrilación ventricular. El paciente con infarto ST elevado debe estar monitorizado y debe estar cerca de un desfibrilador, de un equipo de fibrilación, porque eso asegura poder desfibrilar al paciente si presenta este tipo de complicación. Puede presentar otro tipo de arritmia también, como fibrilación auricular, que puede ser transitoria o persistente. Pero no solamente taquicardias o taquiarritmias, sino también puede presentarse bradiarritmias, especialmente cuando hay compromiso de la coronaria derecha. Puede presentarse bloqueo de tercer grado o de segundo grado, de primer grado. En algunos casos incluso se requiere marcapaso transitorio. En algunos casos se produce una bradicardia severa con ritmo de escape, es decir, con ritmo a nivel de la unión aurículo ventricular o incluso de escape ventricular, ¿no? El estímulo para el ritmo cardíaco es mucho más bajo, ¿no? En relación al tratamiento, ¿qué debemos hacer? Atender al paciente traumachoc, reposo absoluto, elevación de la cabeza, monitoreo de las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, oxígeno, tener a la mano el desfibrilador, canalizar 2 vías, a boca 16 y 20 en el antebrazo izquierdo, no colocar intramusculares, no vía venosa central, no sonda Foley, realizar los análisis, hemograma, glucosa, creatinina, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, grupo sanguíneo, factor RH, troponinas, enzimas cardíacas, monitorizar la presión, mantener una presión por encima de 90 para favorecer una perfusión adecuada, mantener una buena oxigenación y después de estos cuidados, definir la reperfusión. El tratamiento del infarto agudo de la oclusión coronaria es la reperfusión, es abrir la arteria, recuperar el flujo. Esto puede ser a través de dos maneras, de la fibrinolisis o a través de la angioplastía primaria. Y de una combinación de ellas también, la estrategia fármaco-invasiva, cuando la fibrinolisis es exitosa, se transfiere un paciente a un centro en dosis de angioplastía para hacer la coronariografía y si una estenosis severa, hacer la angioplastía, o una angioplastía de rescate, si es que la fibrinolisis es fallida, inmediatamente a sala de hemodinâmica para intentar reperfundir el vaso. Estas son las recomendaciones actuales. Es decir, el tiempo es fundamental para poder, para lograr que esta reperfusión sea exitosa. Entonces, si nosotros estamos, o si el paciente es atendido por un médico general o un cardiólogo clínico, y tiene un paciente con sospecha de infarto, debe ser transferido a la emergencia. Si el paciente llega a la emergencia, es importante definir qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a transferir a un paciente a un centro que tiene angioplastía o vamos a realizarle fibrinolisis nosotros? Depende del tiempo. Si la transferencia al hospital que tiene angioplastía primaria demora más de 120 minutos, tenemos que fibrinolizar. Si no lo fibrinolizamos porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces tenemos que transferir a un centro más cercano que sí lo pueda hacer. Pero de repente, sí tenemos un centro que tiene angioplastía primaria, menos de 120 minutos, entonces se hace la transferencia a esos centros. Los 120 minutos sale de evidencia científica que demuestra que ese es el tiempo máximo por el cual se puede transferir un paciente. Si la transferencia a un centro que tiene angioplastía primaria demora más de ese tiempo, se pierde el beneficio de ese tipo de reperfusión y es mejor fibrinolizar al paciente.
Si el paciente llega aquí en amarillo a un centro que no tiene angioplastía, que no tiene sala hemodinámica, igual, si la transferencia va a demorar más de 120 minutos, inmediatamente se tiene que hacer la fibrinolisis y esa fibrinolisis tiene que ser en menos de 10 minutos de realizado el diagnóstico. ¿Ok? Si es menos de 120 minutos, se traslada al paciente a un centro con angioplastía primaria. Después de la fibrinolisis, evaluaremos si ha habido reperfusión o no. Si ha habido reperfusión, será derivado a un centro con hemodinámica para que se haga angioplastía de las 2 a las 24 horas, angioplastía de rutina o estrategia fármaco-invasiva. Si ha fallado, inmediatamente a un centro de hemodinámica para la angioplastía de rescate. Si el paciente tiene la suerte de llegar a un centro que tiene angioplastía primaria, esta angioplastía primaria se debe activar de manera inmediata y, de acuerdo a las recomendaciones, debe ser realizada antes de los 60 minutos. Entonces, dicho esto, en nuestra realidad pues, existen muy pocas salas de hemodinámica, tanto en la parte pública, sea a nivel de salud o sea a nivel del Ministerio de Salud, como en la práctica privada. Si bien es cierto, hay más centros, son pocos los pacientes que pueden acceder a este tipo de tratamiento. Por lo tanto, lo que debemos organizarnos y lo que debemos tener a mano es la fibrinolisis, ¿no? ¿Y cómo se hace la fibrinolisis? Aquí están las recomendaciones. El fibrinolítico más usado es el alteplase, viene un frasco de 50 miligramos en un vial de 50 ml, se diluye, tenemos 1 miligramo por ml y va a depender del peso, menos de 60 kilos, menos de 65 kilos, más de 65, ¿no? Y acá están cómo es lo que debemos hacer, menos de 65 kilos, 15 miligramos en bolo en 2 minutos, 0,75 miligramos por kilogramo de infusión por 30 minutos y luego 0,5 miligramos por kilogramo de infusión por 60 minutos. Y aquí está también las recomendaciones para pacientes con más de 65 kilos. Tenecteplase es un fibrinolítico más moderno que tiene la posibilidad de ser administrado en bolo, no necesita infusión ni de 30 ni de 60 minutos. Me parece que en Perú todavía no está disponible en la gran mayoría, pero es una alternativa que seguramente pronto estará disponible en nuestro país. La terapia adjunta, todo paciente debe ir con aspirina adicionalmente, 150 a 300 miligramos inmediatamente vía oral, clopidogrel, 300 miligramos si tiene el paciente menos de 75 años, si tiene más de 75 años, solo 75 miligramos. La anticoagulación, siempre requerimos anticoagulación cuando se fibrinoliza el paciente. Puede ser con heparina no fraccionada o puede ser con enoxaparina y aquí están las recomendaciones, ¿no? 60 unidades por kilo en bolo más 2 unidades por kilo por hora en infusión por 24 a 48 horas, manteniendo un TTPA entre 50 a 70. Y si es enoxa, primera dosis dentro de los 30 minutos de administrado el alteplase y también considerar menos de 75 años o más de 75 años, qué es lo que vamos a administrar. Porque recordar que una de las complicaciones de administrar anticoagulación fibrinolíticos es el sangrado. Entonces depende mucho el peso y la edad para tener una dosis adecuada. Si el paciente recibe solo fibrinolisis o no recibe ningún tipo de anticoagulación, ningún tipo de reperfusión, la anticoagulación puede quedar por 8 días. Adicionalmente, nitratos, nitroglicerina en infusión continua, especialmente si hay hipertensión o falla cardíaca, acá está la forma de administrar. Morfina para calmar el dolor, 2 a 3 miligramos diluidos en 10 mililitros. Estatinas, atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40, lo más pronto, porque eso mejora el flujo sanguíneo en la arteria responsable del infarto, mejora la perfusión y reduce el tamaño del infarto. Luego, entonces, de 90 minutos de administrar la fibrinolisis, tendremos que evaluar, ¿ha sido exitosa o no? ¿Cómo ha sido exitosa desde el punto de vista del electrocardiograma? Si cae el ST más del 50%. O puede haber arritmias de reperfusión, ritmo idioventricular, o puede haber resolución de los síntomas. Recordar que la fibrinolisis tiene riesgos de sangrado, intracraneal 1% o mayor, digestivo, por ejemplo, 1.5%. Por eso es importante tener en cuenta contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas de los pacientes para ser sometidos a fibrinolisis, hemorragia intracraneal previa, evento isquémico cerebral en los últimos 6 meses, neoplasias, trauma reciente mayor, sangrado intestinal, alteraciones de la coagulación, disección, funciones no compresibles, en fin. Y ahí también se mencionan las contraindicaciones relativas. Entonces, mucho cuidado con las contraindicaciones absolutas y relativas.
Muy bien, esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que se debe hacer. Estas son las recomendaciones internacionales. Pero hace poco mencioné el estudio PERSTEMI 2, también hay un estudio PERSTEMI 1, que también es un registro del año 2016 de cómo se está tratando el infarto en el Perú. Este cuadro resume la información de ambos estudios para saber qué estamos haciendo. Muy bien. El tiempo del primer contacto médico en el Perú, 240 minutos. ¿Eso a qué nos obliga? A educar a la población. La población se demora 240 minutos, 4 horas en acudir al primer contacto médico. ¿Por qué? Porque a veces no están educados en buscar ayuda médica cuando tienen síntomas sugerentes de infarto. También hay limitaciones en el acceso, sin duda, a la salud, es otro de los factores, pero creo que nos corresponde a nosotros educar a la gente, educar a los pacientes para que busquen atención médica en caso de síntomas de dolor al pecho sugestivos de infarto. Y hemos dicho que el paciente cuando llega a una emergencia que tiene fibrinolisis debería ser fibrinolizado en los 10 minutos. El tiempo medio es 60 minutos. Cuando llega el paciente a un centro para fibrinolisis, se fibrinoliza en 60 minutos y un retraso de 50 minutos. Y cuando el paciente tiene que ser trasladado, el traslado hemos dicho que debe ser máximo 120 minutos. En los dos estudios está entre 3 horas a 3 horas y media, 180 a 210. Y cuando el paciente llega a un centro que tiene sala de hemodinámica, debe ser en 60 minutos. ¿Cuánto está? En 70 minutos. Es decir, existe un retraso en la atención del infarto y esto lógicamente tiene implicancias en los resultados, como podemos ver aquí, una tasa de mortalidad en torno al 11%, una tasa de falla cardíaca en torno al 25%. Son porcentajes altos. Muchos de los países que han iniciado programas de atención de infarto han reducido esa mortalidad que actualmente está en un torno del 3%. Antes de la atención de las redes de infarto estaban en 12%, 11%, después de más de 10 o 15 años de atención del infarto, bajo una estrategia de redes de atención que comentaremos ahora, se consigue reducir la mortalidad. En este cuadro de la parte superior izquierda quiero mencionar algo que es muy importante. En color azul más oscuro, para el estudio PERSTEMI 2 del 20, 30% de los pacientes, más del 30%, no recibieron ninguna forma de reperfusión, lo cual es muy grave, ¿no? Lo cual es muy grave. Eso nos obliga a reflexionar y a buscar estrategias para poder atender a estos pacientes. Las redes de atención de infarto son estrategias que han demostrado en otros países como México, como Argentina, como Uruguay, una reducción significativa de la mortalidad. Y eso es una organización, es una forma de organización. Las redes de atención de infarto han demostrado una reducción en el tiempo de atención, han aumentado las estrategias de reperfusión, han reducido la mortalidad y han aumentado las tasas de acceso a salas de hemodinámica, angioplastía. Aquí están cuáles son las recomendaciones, cómo se debe organizar una red de infarto, ¿no? Lógicamente, esto pasa por reconocer las características geográficas de nuestro centro, un mapa de nuestra jurisdicción, el diagnóstico institucional de cada uno de los centros, tener un teléfono único para poder contactarnos con los centros que hacen fibrinolisis o con los centros que hacen angioplastía primaria, compartir protocolos, todos tenemos que hacer lo mismo. Esta central que organiza y orienta a los centros que tienen menor capacidad resolutiva, clasifican de manera prehospitalaria a los pacientes con el diagnóstico y derivan a los pacientes a donde deben ser derivados. Esto se está trabajando ya desde hace varios años aquí en Perú. Hay un grupo de colegas cardiólogos de varias instituciones que han tomado el liderazgo para tratar de sacar adelante esta ley de promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares o ley del infarto, que está en el Congreso, que ya ha sido aprobada, pero que todavía no ha sido promulgada. Está el doctor Marco López del Hospital Sabogal, el doctor Piero Custodio de Chiclayo, el doctor Chacón, que trabajó aquí en el INCOR, que están impulsando esta iniciativa para que en Perú, como en otros países he mencionado, se dé esta red de infarto. Y hay un principio básico en esta red de infarto que es fácil de entender, ¿no? Si hemos dicho que el paciente tiene que ser transferido menos de 100 minutos desde un centro que no tiene angioplastía, entonces, desde que llega el paciente
hasta que el paciente es transferido debe tener menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque si no, no se van a cumplir esos, 120, si esos 120 minutos. Si el centro sin angioplastía primaria está a menos de 30 minutos de distancia del centro con angioplastía primaria y este centro está listo para recibir porque tiene su sala hemodinámica lista, tiene 24/7 personal de enfermería, médicos, tiene dispositivos, tiene todo, se traslada a un centro con angioplastía primaria. Pero si mi centro está localizado a más de 30 minutos de distancia de un centro que tiene angioplastía primaria, el plazo de 120 minutos no se va a cumplir. Entonces debemos optar otra estrategia, fibrinolizar, ¿no? Y si es exitosa, lo referimos de forma electiva ya para angioplastía programada de 2 a 24 horas, y si no es exitosa, lo referimos para angioplastía de rescate. Entonces, esto, por ejemplo, ya es una propuesta que se ha hecho de que nosotros deberíamos saber dónde está ubicado nuestro centro en relación a un centro que hace angioplastía o que hace fibrinolisis, ¿no? Por ejemplo, aquí a la mano izquierda están los hospitales del seguro que tienen angioplastía primaria, Rebagliati, Almenara e Incor. Y en los círculos en rojo es la distancia aproximadamente de 5 kilómetros en donde aún en las peores condiciones, con el peor tráfico, el paciente va a llegar en 30 minutos a ese centro. Eso ya se puede caracterizar, se puede saber qué centros pueden referir allí. Y en verde está la distancia a 15 kilómetros que pueden transferir al centro en 30 minutos en condiciones ideales de transporte, por ejemplo, en la noche o, por ejemplo, los fines de semana que hay menos tráfico. Entonces, esto puede estar organizado de tal manera que los centros sepan a dónde tienen que derivar y si es en condiciones de mayor tráfico o de menos tráfico, esto debe estar organizado. A la mano derecha, igualmente para los centros que tienen del Ministerio de Salud, Hipólito Unanue, Daniela Acides Carrión, Loaiza, Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, es, es, eh, son formas de organización que ya están determinadas y que seguramente más adelante se van a constituir ya como redes de infarto establecidas. Algunos casos clínicos, este es un paciente, por ejemplo, de 49 años, diabético hipertenso, que hace una elevación del ST en cara inferior, ¿no? Se le realiza una fibrinolisis exitosa con 6 horas y luego es trasladado para estrategia fármaco-invasiva, como pueden ver acá, coronaria derecha, lesión severa, circunfleja, lesión severa, descendente anterior, lesión severa, ¿no? Entonces, en este paciente se le realizó angioplastía a circunfleja y descendente anterior. Este es otro paciente, 50 años, sin factores de riesgo, infarto inferior 4 horas, fibrinolisis exitosa y luego transferido para estrategia fármaco-invasiva, coronaria derecha sin lesiones. Aquí la circunfleja en el segmento distal, una lesión severa con trombo, ¿no? Se hace angioplastía, descendente anterior, una lesión moderada, se hace angioplastía exitosa. Otro paciente proveniente de Huancayo, 46 años, elevación del ST anterior, fibrinolisis con 6 horas. En el cateterismo que se encuentra una imagen extraña como de disección en la DEA media, se hace una ecografía intracoronaria y se evidencia que sí es evidentemente una placa rota, ¿no? Correspondiente a una disección y se hace la angioplastía exitosa también. Este es el caso que mencionabas al inicio, la elevación del ST anterior, una descendente anterior ocluida y como luego de conseguida la reperfusión, recanalizado el vaso, hay una disminución, hay una caída del ST anterior. De la misma manera, en esta coronaria derecha ocluida se hace la angioplastía primaria y como hay una disminución de la elevación del ST en cara inferior. Aquí en el caso de la circunfleja, que hay una elevación inferior por una oclusión de la corona de la circunfleja proximal, luego de recanalizar el vaso se produce una reducción del ST. Finalmente, bueno, yo creo que la reflexión final es que la atención del infarto en nuestro país tiene serias deficiencias, ¿no? Y la elevada mortalidad que hay por el ST en nuestro país es una clara evidencia de ello. Por lo tanto, es fundamental que realizamos los esfuerzos necesarios para realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Y el diagnóstico y ese tratamiento tienen que estar enmarcados dentro de un protocolo de atención. Todos nuestros centros deben tener un protocolo de atención, pero no solamente deben tener un protocolo de atención, sino debemos incentivar a que nuestro centro forme parte de una red de atención de infartos.
Si bien es cierto, la ley de atención a infartos no está promulgada, ya esta iniciativa está desarrollándose y en Lima y en provincias hay tantos centros del Ministerio de Salud como de Salud que ya están funcionando a través de se están organizando a través de redes de atención de infarto. Entonces debemos preguntar, debemos averiguar, porque tal vez nuestro centro forme parte de una red de atención de infarto. Y también desarrollar actividades de educación para la prevención y el reconocimiento de los síntomas de los pacientes, porque como hemos visto, el primer contacto médico, el tiempo que el paciente demora desde que inicia los síntomas hasta que va a un centro, es en torno de 240 minutos y eso debería reducirse y ahí tenemos responsabilidad en educar a la población. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Conde Vela, por su brillante exposición sobre el infarto de miocardio, lo que actualmente es el diagnóstico y el tratamiento en el Perú y la propuesta pues del centro de atención, ¿no?, en diferentes regiones de Lima y a nivel de Perú. Muchas gracias por su gran exposición. Ahora vamos a dar paso al doctor Pablo Mendoza Novoa, del Instituto Nacional del Niño, Breña, para que nos también exponga una importante exposición que es arritmias cardíacas en el Perú. Bienvenido, doctor Pablo Mendoza. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. ¿Se escucha y se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Carpio, por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes esta tarde. Voy a procurar ser breve y conciso. Interesantísimo el doctor Conde y el manejo de infarto agudo y lo que se está avanzando felizmente a nivel de leyes en el país en cuanto a infartos. Lamentablemente no se ha avanzado de esta manera en arritmias en cuanto al manejo de salud pública de arritmias, así que vamos a hacer un una pequeña introducción de lo que es el manejo actual de las arritmias para que tengamos todos los colegas no cardiólogos una idea de en qué vamos con el manejo de las arritmias cardíacas, ¿correcto? Eh, Generalidades. Básicamente las arritmias cardíacas pueden afectar hasta el 5% de la población general, pero aquí hay algo que destacar. Un médico, sea cual fuese el grupo etario que atiende, va a haber en algún momento pacientes con arritmias cardíacas, porque afectan a cualquier etapa de la vida. Estas son alteraciones del ritmo del corazón que a veces pueden pasar desapercibidas o a veces también pueden ser muy sintomáticas y hasta invalidantes. De hecho, que algunas conllevan riesgo de muerte súbita. Lo interesante de este caso es que se puede detectar incluso en edad fetal hasta la adultez mayor. Y esto es algo muy interesante. El espectro clínico de las arritmias cardíacas, como lo dijimos hace un momento, va desde el escenario asintomático, el paciente que no percibe absolutamente nada y encontramos las arritmias como un hallazgo, hasta los síntomas leves que son los más comunes, que son las palpitaciones, hasta síntomas más llamativos y floridos como el síncope o el presíncope. Claro, pues el escenario fatal es el que no queremos llegar, la muerte, que puede asociarse a las arritmias cardíacas, es lo último que queremos ver en nuestros pacientes. Los síntomas que pueden presentar nuestros pacientes con arritmias cardíacas pueden estar relacionados a el aumento de la frecuencia cardíaca y se manifiesta como palpitaciones o falta de aire o dolor torácico en algunos pacientes. Y a veces estos síntomas se deben a que el corazón se contrae de manera ineficiente y no satisface del oxígeno requerido al cerebro, por ejemplo, y el paciente presenta síncope o presíncope. Eh, Como les mencionaba, es muy interesante que en cualquier etapa de la vida podemos encontrar arritmias cardíacas, desde edad pediátrica, arritmias en el adulto y arritmias en el adulto mayor adquiridas. Muchas arritmias en el adulto joven pueden ser de origen congénito, es decir, arritmias que aparecieron en la niñez o que estaban desde el nacimiento, pero que por algún motivo no aparecieron hasta que un gatillo hizo que apareciera en la primera, segunda, tercera, cuarta década de la vida. Lo interesante de las arritmias es que podemos encontrar la misma arritmia en grupos extremos de edad, ¿no? Ese es un tema que tenemos que considerar.
De hecho, este es un ecocardiograma fetal. Este es un examen que hace el ginecólogo obstetra o el cardiólogo pediatra, en el que se hace un screening del ritmo cardíaco del feto y que gracias a la tecnología, pues ahora podemos diagnosticar arritmias cardíacas con el ecocardiograma como si se tratara de un electrocardiograma de superficie, ¿correcto? Estas son imágenes cortesías de la doctora Covarrubias en las que se puede ver cómo hubo una arritmia cardíaca del feto que cuando nació se pudo contrastar con el electrocardiograma clásico que conocemos. Es decir, las arritmias afectan a todos los grupos etarios. Y tal vez la parte más importante de esta charla es concientizarnos, colegas, a que tenemos que tomar electrocardiogramas y documentar las arritmias cuando éstas se presentan, en el momento en el que se presentan. La única verdad la vamos a tener cuando el electrocardiograma o un trazado similar al electrocardiograma es adquirido en el momento justo de la molestia, en el momento justo de la arritmia. No nos sirve cuando se toma al día siguiente, no nos sirve cuando el paciente dejó de sentir molestias. A veces no es fácil porque las arritmias pueden durar menos de lo que implica el traslado del paciente al centro hospitalario. Pero lo que les decimos a los pacientes es que solamente el decir arritmias no es suficiente, porque existen al menos 10 tipos de arritmias, cada una con distintos tipos de manejo, ¿no? Aquí a la izquierda les coloco por lo menos 10 tipos de arritmias de las más comunes, que se pueden diferenciar fácilmente con la toma de un electrocardiograma. Es decir, el mensaje fundamental aquí es busquemos documentar las arritmias cardíacas con el método que sea disponible para ustedes, ¿no? Lo clásico, lo que está en todos los hospitales y en la mayoría de clínicas, en las emergencias, es el electrocardiograma clásico de 12 derivadas, que si tenemos la suerte de tomar el electro durante el momento de las palpitaciones o de la molestia del paciente, podemos documentar una taquicardia como esta, una taquicardia por entrada auriculoventricular, en este caso de un niño de 2 años de edad. Pero también existen arritmias que no se presentan a diario, ¿no? Que se presentan cada cierto tiempo y que el paciente puede incluso provocarlas o saber cuándo se presentan. Estas arritmias se pueden documentar con monitoreos ambulatorios, como el Holter clásico que tenemos de 24 horas, también hay de 48 horas, de una semana, de 2 semanas, etcétera. En el que, por ejemplo, como en este caso, podemos ver que hay un ritmo normal que se alterna con el ritmo anormal, que es la arritmia, que es la que causa palpitaciones en esta paciente de 25 años, que gracias al Holter se pudo documentar una arritmia, felizmente porque sus arritmias venían de manera casi diaria, ¿correcto? Así que es importante que el paciente nos cuente cada cuánto vienen las arritmias para poder elegir el método adecuado. Pero existen pacientes que tienen arritmias o palpitaciones una vez al año, una vez cada 2 meses y que duran 5 minutos, pero que invalidan y molestan al paciente. Y para eso actualmente se están utilizando, de hecho, que dispositivos de uso doméstico, como los relojes inteligentes o dispositivos tipo el cardiomóvil, que son dispositivos de uso doméstico que permiten que el paciente pueda documentar con aparatos validados un electrocardiograma de un solo trazo que puede verse similar al electro que se toma en la emergencia de una clínica o un hospital. Y este es un caso de la vida real, cortesía del doctor Ángel Cueva, también electrofisiólogo que trabaja con nosotros en el Instituto del Niño y en la Clínica Delgado, en el que una paciente joven de 37 años se documentó una taquicardia de complejo angosto regular correspondiente a una taquicardia de reentrada intranodal. De hecho, que este trazo que tuvo la paciente en un reloj inteligente sirvió para programar a la paciente en un procedimiento invasivo y una ablación efectiva con la que cesaron las molestias que tenía la paciente de manera reiterativa, por lo menos una vez a la semana, y que duraba menos de una hora, lo cual impedía que se tomara un método tradicional de electrocardiograma. Entonces el mensaje hasta aquí es, busquemos un método para documentar la arritmia. Una vez que tenemos el trazado electrocardiográfico, este debe ser interpretado por un profesional experto. De esa manera podemos poner el nombre y el apellido a la arritmia porque cada arritmia tiene un manejo distinto. Y una de las importancias de poner el nombre y el apellido a estas arritmias es que algunas conllevan un riesgo de complicaciones distintas. Algunas arritmias se asocian a riesgo cardioembólico, otras se asocian a insuficiencia cardíaca, la taquimiocardiopatía y otras a muerte súbita. Pero solamente sabré si estas arritmias llevan este riesgo
si es que le pongo el nombre y el apellido a estas arritmias, y la única manera es documentando las arritmias. El tratamiento se basará en tratar directamente las arritmias y, paralelamente, evitar las consecuencias de estas. Es decir, doy antiarrítmicos u ofrezco tratamientos invasivos y, paralelo, en los casos que corresponde, daré tratamiento anticoagulante, manejo de falla cardíaca o implantaré dispositivos de estimulación cardíaca o de choque. El tratamiento antiarrítmico, para controlar una arritmia, yo tengo dos opciones. O doy fármacos o doy un tratamiento invasivo. Le llamamos ablaciones cardíacas. Estas son las dos opciones que tiene el paciente para manejar la arritmia. Lo clásico era manejarlo siempre con fármacos, y cuando no funcionaba el fármaco o cuando el paciente no toleraba el fármaco o los fármacos, recién acudíamos al tratamiento invasivo. Veremos con evidencia y con el respaldo de las guías actuales que esto ya cambió. El tratamiento de las taquicardias supraventriculares, de las más comunes, tiene indicación 1, clase 1, a la ablación cardíaca por encima de los fármacos. Y esta misma figura se repite en los distintos tipos de taquicardias supraventriculares. Quiere decir que actualmente, 2025, la ablación está por encima del tratamiento farmacológico en la gran mayoría de arritmias. Por ejemplo, en las famosas taquicardias supraventriculares, ustedes podrán ver de manera seguida en la emergencia distintos tipos de taquicardias supraventriculares, tanto las taquicardias por reentrada B, los Wolff Parkinson White, las reentradas intranodales, tienen indicación de ablación por encima de los fármacos. Los fármacos son el plan B cuando la ablación no se desea o no es posible. Si bien es cierto, no todos los centros tienen disponible la ablación, por lo menos el paciente tiene que estar enterado de las opciones que tiene. Es decir, esta misma indicación se presenta para las taquicardias supraventriculares, como también para los flúteres auriculares. La ablación es superior a los fármacos para el manejo definitivo de las arritmias cardíacas. Esto también se presenta para casos de extrasístoles ventriculares, por ejemplo, en las que cuando son del tracto de salida del ventrículo derecho o del sistema de Purkinje, es decir, de las más comunes, la indicación de la ablación está por encima de los fármacos. También se presenta esta indicación de 1A como primera línea en el caso de la arritmia más frecuente del mundo, la fibrilación auricular. Actualmente se recomienda la ablación con catéter como tratamiento de primera línea. Incluso cuando el paciente no ha tenido opción de tratamiento farmacológico, se le puede plantear al paciente esta alternativa de tratamiento invasivo. Va mejor, es más efectiva y con la tecnología actual son bastante seguras. Nosotros hacemos en el Instituto del Niño ablaciones en pacientes pediátricos, tanto en mayores de 15 kilos como en menores de 15 kilos. Si bien es cierto, la gran mayoría no tiene duda de hacer ablaciones en pacientes por encima de 15 kilos, según lo muestran los consensos internacionales. Hay cierta restricción en pacientes menores de 15 kilos. Aunque las indicaciones están mejorando su nivel de recomendación, actualmente podemos hacer ablaciones en pacientes pequeños cuando no se controlan con fármacos o cuando la vida del paciente está en riesgo. Incluso hemos hecho ablaciones en pacientes recién nacidos con bastante seguridad y con un perfil de éxito bastante bueno. La experiencia nacional en el manejo invasivo de arritmias se remonta a la del Seguro Social, publicada por el doctor Ricardo Segarra en el año 2002, en la que empezaron a publicar los primeros casos, casi 300 casos de ablación hechos en el actual INCOR. Eh, También el Ministerio de Salud, cuando estábamos en el Hospital 2 de Mayo, publicamos nuestra primera experiencia de 55 pacientes con ablación convencional, 14% de los pediátricos, con una tasa de éxito bastante buena y una recurrencia baja. También se han reportado registros de población pediátrica del doctor Melgar y Chipa del San Borja, del Instituto del Niño de San Borja, con 62 casos, con un éxito bastante alto en pacientes pediátricos con ablaciones convencionales. Existe un registro de fibrilación auricular nacional publicado en 2021 por el doctor Gallego y Drago, que muestra una prevalencia mayor en los pacientes octogenarios y aparentemente una buena indicación de anticoagulación. Más del 80% de este registro tenían una buena indicación de anticoagulación, lo cual
no es común en Latinoamérica. Nosotros hemos publicado también nuestro registro de ablaciones cardíacas con la tecnología máxima en pacientes pediátricos, ya incluso dejando de usar la fluoroscopía, haciendo los primeros procedimientos de cero fluoroscopía a nivel nacional. Hemos hecho algunas publicaciones cero fluoroscopía de manera internacional de procedimientos de avanzada como cardioneuroablación sin uso de fluoroscopía en pacientes pediátricos. Esto es ya una tecnología avanzada para manejar incluso frecuencias cardíacas bajas y evitar marcapasos en pacientes pediátricos. El INCOR ha publicado una buena cantidad de información de su experiencia en mapeo, en ablaciones con alta tecnología, como lo estamos haciendo también en otras instituciones, y vale la pena. El volumen que está haciendo es muy bueno el INCOR, con pacientes cada vez más complejos, poniéndonos al Perú como, como centros de alto nivel de complejidad para solucionar problemas de arritmias cardíacas. Pero esto es tecnología, esto va mejorando con el tiempo, pero no sirve si es que no detectamos a tiempo las arritmias. Y para poder tratar las arritmias de manera adecuada, la labor la tenemos en primer nivel. Deben documentarse para poder tratarse y derivarse a los centros de mayor complejidad. Algunas arritmias, esto es lo engañoso, pueden no dar molestias y pueden pasar asintomáticas, pues nuestra labor será buscar ese grupo de riesgo que no siente las arritmias, que usualmente son pacientes hipertensos, diabéticos, adultos mayores, que tienen arritmia y no lo perciben, y estas arritmias usualmente tienen alto riesgo cardioembólico. Chequeos preventivos, entonces, en estos grupos poblacionales es de lo más importante. Recordar que el manejo adecuado de las arritmias incluye también el manejo de las potenciales complicaciones, como anticoagular adecuadamente a los pacientes o dar tratamiento para falla cardíaca en algunos casos. Y si bien es cierto, en el Perú se cuenta con tecnología y personal capacitado, aún este personal es limitado. No somos más de 20 y de 25 electrofisiólogos actualmente en el Perú, y es insuficiente para poder tratar a todos los pacientes que sufren arritmias cardíacas. Se los dice alguien que ha trabajado varios años en el Ministerio de Salud, pues la realidad es triste. En pacientes adultos no hay alternativa actualmente de manera sostenible para manejar arritmias cardíacas de manera invasiva. Existen esfuerzos heroicos de hospitales de adultos que intentan hacer ablaciones, pero no hay un programa sostenible. En el Instituto de Salud del Niño tenemos ya felizmente un programa un poco más sostenido de un par de años de ablaciones complejas de alta tecnología, pero que una sola sede pues no puede solucionar el problema del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos que hacer cosas similares a lo que están haciendo los colegas del intervencionismo de hemodinámica en cuanto al infarto, ¿no? Las arritmias también ocupan un lugar importante en la epidemiología, y debemos hacer los esfuerzos necesarios para poder batallar contra estas arritmias que afectan a todos los grupos etarios. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Pablo Mendoza Novoa, cardiólogo, electrofisiólogo del Instituto Nacional del Niño de Breña, por su actualización en todo lo que es la arritmia, ¿no? Lo importante de diagnosticarlo in situ, lo importante de saber clasificarlo, y también la actualización y el tratamiento de lo que es la ablación, ¿no? Que se está haciendo ya en algunas instituciones de nuestro país. Muchas gracias. Le invitamos a que nos espere un mensaje final después de exposición del doctor Yavar. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Germán Yavar Galindo, que cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara, coordinador de la unidad de falla cardíaca, ¿no? Que nos va a desarrollar el tema insuficiencia cardíaca en el Perú. Bienvenido, doctor Yavar. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Cristian, por la invitación también. No sé si me escuchan y ven mi Sí, sí, sí. Más bien se presentación. lo puede poner para que ampliado. Correcto. Ampliado. eh, ¿Ya se ve, doctor? sí, sí se ve, pero si lo puede poner en ampliado acá. Ahí está, gracias. Ya, perfecto, doctor. Bueno, mi nombre es Germán Yavar Galindo, soy coordinador de la unidad de falla cardíaca del Hospital Almenara. El tema encomendado es insuficiencia cardíaca en el Perú. Un poco
complicado resumir la insuficiencia cardíaca como tal, dado que es una enfermedad crónica de bastante relevancia y mucha mortalidad. Pero vamos a tocar puntos importantes, como cuándo es que se produce una insuficiencia cardíaca. Sabemos que luego de un evento índice hay un daño al miocardio, hay un daño secundario, hay mecanismos compensadores, y finalmente el daño en la fracción de eyección es lo que principalmente vemos en la mayoría de los casos. Pero no es así tanto, dado que los pacientes cursan de forma asintomática primero y luego se tornan realmente sintomáticos. Y con ello todo lo que desencadena la insuficiencia cardíaca, desde daño neurohormonal, activación del eje neurohormonal para producir todo en su momento un tema compensatorio y luego una descompensación propiamente del paciente. Entonces nosotros clásicamente conocemos dos fenotipos. No es así ahora, ¿no? Dado que se han subclasificado mucho más, pero si hablamos de fracción de eyección del fenotipo preservado, el daño más o menos es a nivel molecular en cuanto a inflamación vascular se refiere, con reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico, y más bien en los reducidos es más el daño miocárdico a nivel de los miocitos, con apoptosis, autofagia y necrosis de los mismos, y finalmente en desmero de la fracción de eyección. Es fácil reconocer cuando estamos frente a una ecocardiografía esta fracción de eyección. Todos decimos insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Sí, es lo que frecuentemente encontramos en la mayoría de los hospitales. Es así que las guías internacionales, tanto del lado europeo como del lado americano, publican recomendaciones y guías precisamente para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Las actualizaciones dadas el 2023 por el lado europeo y el 2024 por el lado americano. Y nosotros no nos hemos quedado atrás, claro, basándonos en la experiencia propia y basándonos en las publicaciones internacionales. Hemos participado en la elaboración de la guía de la SOPECAR en cuanto a falla cardíaca y de fracción de eyección reducida, y también en la actualización a nivel de salud en cuanto a guías prácticas por el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, nosotros, si vamos por el lado de la definición de la insuficiencia cardíaca, tenemos que decir que son signos y síntomas con alteración estructural o funcional en el llenado o en la eyección de sangre. Pueden cursar asintomáticos en un momento, pero estos no son reconocidos por la definición. La identificación de la etiología es importante para enfocar el tratamiento. Hay una disfunción miocárdica que finalmente puede ser sistólica, diastólica o ambas. Puede ser por valvulopatías, pericardio o anomalías del ritmo y de la conducción. En las etapas avanzadas, más bien la supervivencia ya reducida. Objetivos e intervenciones, bueno, dirigidos a cada una de las etapas de la insuficiencia cardíaca, A, B, C y D. Si nosotros vemos en cuanto a estadios, tipos, clasificación y términos y todo lo que maneja la insuficiencia cardíaca en cuanto a denominación se refiere, vamos a ver que clásicamente el estadio A, el estadio B, el C y el D tienen denominaciones de por sí. En cuanto al estadio A, es un paciente con riesgo, con factores de riesgo, pero sin síntomas. El estadio B es un paciente sin síntomas todavía, pero con alteraciones estructurales, valvulares o algún problema en el ritmo. Hay incremento de presiones invasiva o no invasiva, de biomarcadores cardíacos como el ProBNP clásicamente, factores de riesgo, incremento de biomarcadores. Todo esto lo lleva al paciente al estadio B. Y el estadio C finalmente es el daño estructural, ya evidentemente con síntomas propios de la insuficiencia cardíaca. Y si seguimos progresando, el estadio D son síntomas que interfieren ya con la vida diaria de los pacientes y son hospitalizaciones recurrentes a pesar de la terapia médica óptima. Entonces, nosotros si vemos en una línea progresiva más que una insuficiencia cardíaca crónica, debería denominarse una insuficiencia cardíaca progresiva, pasando por todos los estadios hasta la etapa ya terminal. Entonces, para estar centrados en definir una fracción de eyección en el paciente mediante ecocardiografía, tenemos criterios para definirlo. Podemos usar la fracción de eyección y los signos y síntomas denominando 40% para abajo, reducidos, 50% para arriba, preservados, y el intermedio, la interfaz, los levemente reducidos. Entonces, si nosotros tomamos esta clasificación tanto del lado europeo como del lado americano, también hay una diferencia, porque también en el lado americano nos mencionan a los pacientes con insuficiencia cardíaca mejorada. Es aquellos pacientes que lograron superar una fracción de eyección de más de 40% con la terapia médica óptima o superaron un 10% de la basal.
Entonces, hay varios fenotipos de los cuales hay que hablar y cada uno tiene una terapia dirigida. Por eso es importante saber que la insuficiencia cardíaca es un continuum y es una enfermedad dinámica en donde el comportamiento de los reducidos puede ser en un momento levemente reducidos y los levemente reducidos pueden ser ya preservados y luego volver a caer a ser reducidos, y de los preservados se pueden comportar en los tres fenotipos, levemente reducidos y finalmente reducidos. Es decir, es un movimiento dinámico en cuanto a la fracción de eyección, por supuesto asociado a síntomas y biomarcadores, ¿no? En el inicio de la clasificación y tanto después del manejo serial, y se vuelve a reclasificar al paciente si es que así la fracción de eyección se comporta, ¿no? Otros términos, dado que si nos centramos en definir insuficiencia cardíaca, uno se imagina al ventrículo izquierdo, pero la disfunción del ventrículo derecho también es una definición de insuficiencia cardíaca, es así que también entra en los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, no solamente el lado izquierdo. También hay pacientes que ingresan a la emergencia y son insuficiencias cardíacas descompensadas, ¿no? Y otros que son mejoradas, como ya lo hemos mencionado. La terminología relacionada a los signos y síntomas, por ejemplo, clasificada por la NIHA, basado solamente en ello. Importante clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en ya denominaciones más precisas, con uso o no de medicamentos inotrópicos ambulatorios. Si nosotros nos centramos en la clasificación de la NIHA, podemos ser subjetivos definiendo al paciente mediante la anamnesis, en que si el paciente verdaderamente está en NIHA 1, 2, 3 o 4, lo cierto es que el objetivo huyó la paz tranquilizadora y la tensa calma de la NIHA 2 a los cardiólogos quizás nos tiene un poco más tranquilos, pero no es así, porque el 45% de estos pacientes mueren por muerte súbita. Entonces, debería ser tomado muy en cuenta si el paciente realmente está en clase NIHA 2 y ver o no llevar a una terapia mucho mejor, más estandarizada, con los objetivos que la guía los recomienda, ¿no? En cuanto a terapia médica. Entonces, si nosotros vemos el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, podemos decir que necesitamos factores de riesgo cardiovascular, signos y síntomas, un EKG anormal, necesitamos de todas maneras péptidos natriuréticos, creo que todos los hospitales tenemos este biomarcador, una ecocardiografía, podría añadirse o no, pero simplemente con una elevación de péptidos y signos de falla cardíaca ya tenemos básicamente el diagnóstico y qué hacer en la emergencia. La ecocardiografía nos va a fenotipificar al paciente para decidir el tratamiento específico y nosotros vamos a confirmar el fenotipo y vamos a clasificarlo en reducido, levemente reducido o preservado. Y de acuerdo a ello, y la etiología ya puesta, iniciamos el tratamiento específico. Una cosa es en emergencia y otra cosa es en ambulatorio o ya el paciente mucho más compensado. Entonces, si nosotros decimos, bueno, la fracción de eyección marca pronóstico, marca fenotipos, marca un grupo de pacientes, probablemente sí. Si los pacientes con una función de menos de 40% son los pacientes reducidos, seguramente los levemente reducidos también marcan en este porcentaje de pacientes y dice la literatura que más o menos los reducidos y los levemente reducidos son varones con enfermedad coronaria crónica o aguda. Y los pacientes con una fracción de eyección de más del 50% serían mujeres ancianas, hipertensas, obesas, fibriladoras, anémicas, o sea, más comorbilidades que precisamente alguna enfermedad específica. Si nos centramos en la epidemiología, la carga económica es alta, como en todo el mundo. Estados Unidos, más o menos el 26% de incremento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los reducidos están en incidencia decreciente y más bien los preservados creciente, ¿no? Por el sistema de salud que llevan ellos en solucionar mucho más los infartos de miocardio de forma más oportuna en tiempos ya recomendados por las guías. La mortalidad supera 53 a 92 por cada 100.000 personas. En Europa más bien 3 de cada 1.000 personas por año y 5 personas de cada 1.000 por año en caso de adultos, ¿no? La prevalencia 1.2% a nivel mundial, en 1 a 2% es a nivel mundial en cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Hay incremento en pacientes con más de 70 años y el 50% son los reducidos y el otro 50% más son los preservados y los levemente reducidos. Ojo, tener en cuenta que los preservados casi se comportan como los levemente reducidos, el manejo casi es similar, dado que responden más o menos a la misma terapia. La etiología mundial dice que los hipertensos y los coronarios son los más frecuentes, ¿no?
Si vemos una historia natural, la evolución del manejo de la falla cardíaca ha mejorado mucho por toda la tecnología que ya está siendo aplicada en la mayoría de los centros. Nosotros, si consideramos la mortalidad, ha ido disminuyendo de los reducidos y más ha ido aumentando de los preservados. Lo cierto es que la línea de función o calidad de vida va enlazada con la mortalidad en cuanto a si tiene más episodios agudos descompensados en la emergencia y mayor requerimiento de rehospitalizaciones. Si nosotros vemos las causas en Estados Unidos, los hipertensos, obesos, prediabéticos y diabéticos, y finalmente aquellos que tienen enfermedad coronaria aterosclerótica, son los que tienen insuficiencia cardíaca en estadio A. Entonces ya son pacientes de muy alto riesgo, seguramente. Otras causas que podemos remarcar, la quimioterapia, pacientes de reumatología con enfermedades autoinmunes, endocrinológicas y muchas otras más causas de insuficiencia cardíaca. Si nosotros queremos englobar pacientes con determinado tipo de etiología en cuanto a insuficiencia cardíaca, más bien nos deberíamos referir a que la enfermedad coronaria es muy frecuente, la hipertensión mal controlada, mal llevada, mal tratada y mal adherida también es una causa, las valvulopatías reumáticas a la cabeza en Latinoamérica probablemente también conducen a insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida a largo plazo, los pacientes con arritmias no controladas, la fibrilación auricular a la cabeza, aquellas cardiomiopatías específicas, algunos virus, bacterias o procesos inflamatorios dados por toxinas, probablemente la quimioterapia recientemente en el paciente oncológico y las cardiomiopatías específicas del miocardio, ¿no? Si queremos centrarnos en Latinoamérica, en Colombia se publica un registro de 2.500 pacientes aproximadamente, en donde el 43.9% son isquémicos en cuanto a la causa, me refiero. En Brasil también más o menos 1.200 pacientes, 30% son isquémicos. En Argentina, más o menos también 1.200 pacientes, en donde la etiología isquémico-necrótica es el 34%, la hipertensiva 18% y la chagásica el 4%. En Perú hay pocos estudios, es cierto, poca investigación publicada, probablemente experiencias más que registros indexados. Lo cierto que el doctor Pariona en el Perú, con 1.075 pacientes en una corte de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en la emergencia, determinó que la prevalencia más era de pacientes con fracción de eyección preservada, varones hipertensos, cardiópatas coronarios y arritmias como factores de riesgo cardiovascular. En nuestro centro hospitalario, el Hospital Almenara tiene unidad de falla cardíaca. Hemos más o menos visto que nuestra experiencia va en estos rangos, en estas barras. Son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, obesos y algunos tabaquistas. La etiología frecuente sigue siendo la isquémica, seguida de la arrítmica y luego la idiopática y entre otras. En cuanto a terapia farmacológica, todavía estamos tratando de imitar lo que la guía nos indica. Lo cierto es que en nuestra corta experiencia vemos que los hombres, los varones entre 60 y 80 años, hipertensos, diabéticos, obesos, dislipidémicos, con etiología isquémica y arrítmica a la cabeza, la fibrilación auricular y con una fracción de eyección de más o menos del 30%, y una terapia neurohormonal que más o menos se acerca a lo que indica la guía, salvo el último medicamento indicado en los pacientes con fenotipo reducido, que es los ISGLT2, que no están al alcance de nuestro hospital, solamente de forma, dado que el paciente debe adquirirlos, ¿no? Esto es nuestra pequeña experiencia con 740 pacientes. Estamos procesando la información para poder publicarla. Y el paciente con insuficiencia cardíaca, lo dicen las guías, debe ser un manejo multidisciplinario con muchos especialistas inmiscuidos en el tema. Sabemos que en Lima, en Perú, hay pocas unidades de insuficiencia cardíaca. El INCOR, Salud, es una, nuestro centro hospitalario, el Hospital Edgardo Revalletti Martins, el Hospital Sabogal, eso en Salud, y en el Hospital Loaiza en Minsa, probablemente tengan las unidades de falla cardíaca ya establecidas y que seguramente a corto o mediano plazo deberíamos tener más evidencia del manejo y de los porcentajes en cuanto a prevalencia e incidencia. La insuficiencia cardíaca en general es altamente prevalente, tiene bastante incidencia. Los resultados, si no se maneja, son catastróficos, mucho gasto hospitalario, mucha muerte y mucho costo para el sistema de atención de salud. Entonces es necesario unificar y mejorar los sistemas de atención, básicamente implementación de unidades multidisciplinarias para manejo de insuficiencia cardíaca, tanto del fenotipo reducido como del
del preservado. Entonces, básicamente en la terapia es amplio hablar de la terapia en cuanto a medicamentos, pero lo que quiero resaltar es que el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca reducida está dada en este algoritmo, en donde los beta bloqueadores, los Yecarni o BRA, son los medicamentos a incluir con los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los ISGLT2, y los diuréticos, evidentemente, solo cuando el paciente tiene síntomas. Y enmarcar si es que el fenotipo lo define así, basándose en el electrocardiograma, si debemos añadir o no terapias electromecánicas. Entonces, es una conjunción de terapia farmacológica neurohormonal basada en las guías y agregar terapia electromecánica, si así lo requiere, o intervencionismo para disminuir la mortalidad y incrementar un poco la fracción de eyección y un poco de supervivencia, quitar síntomas, y luego finalmente tratar de llevar al paciente a una mejor clase funcional. Y el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección levemente reducida, también está basada en terapia neurohormonal, pero aquí los que toman mayor valor y clase de indicación son los diuréticos y los ISGLT2, que están enmarcados en el cuadro verde, y no así tanto los otros medicamentos neurohormonales indicados en los pacientes con fracción de eyección menos del 40%, que son los reducidos. Por eso es que los levemente reducidos casi se comportan como los preservados, como lo vemos como vamos a ver en el siguiente cuadro. Hasta aquí la terapia neurohormonal de los reducidos y los levemente reducidos se basa más o menos en este núcleo, ¿no? Los ARNI, beta bloqueadores, antagonistas de receptores mineralocorticoides y ISGLT2, y de acuerdo a esto, los tratamientos que van siendo dirigidos hacia el exterior, o sea, utilizar otros medicamentos de segunda línea, utilizar en su momento, si es que el paciente, por ejemplo, tiene otra raza, la raza negra, otro tipo de medicamentos, utilizar terapia de resincronización o cardiodesfibrilador de acuerdo al electrocardiograma, utilizar terapia intervencionista estructural con MitraClips, utilizar algunos otros métodos invasivos como el CardioMEMS para determinar congestión, utilizar ablación, anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, modulación de la contracción cardíaca con otros medicamentos inotrópicos vía oral, o agregar diuréticos de ASA con bloqueo secuencial en cuanto a congestión refractaria se refiere. Si vemos el largo camino de los pacientes con insuficiencia cardíaca, esto probablemente resume mucho mejor a los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menos del 50%, desde tratamiento neurohormonal de primera línea, de segunda línea, terapia intervencionista con terapia electromecánica o estructural, y finalmente otros medicamentos que ya van tomando protagonismo, como los inotrópicos ambulatorios o antimecarbil, ablación, y finalmente llegar al trasplante cardíaco si es que así lo requiere en este fenotipo. Y el fenotipo preservado, que tiene la fracción de eyección más del 50%, básicamente estas tres indicaciones en clase 1, diuréticos e ISGLT2 como los levemente reducidos, además el muy buen manejo de las comorbilidades y el tratamiento de las etiologías de estas, ¿no? Entonces, con eso básicamente podemos resumir la insuficiencia cardíaca a grandes rasgos en mi charla, ¿no? Agradezco la oportunidad, espero haya sido claro, atento a las preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Germán Yabar. Y no sé si estará el doctor Pablo Mendoza, doctor César Conde. Agradecerle pues infinitamente al nombre del Colegio Médico, el Consejo Regional 3, pero también yo creo que al nombre de todos los médicos que han tenido la oportunidad de escuchar 3 brillantes charlas actualizadas sobre temas fundamentales en la medicina. Vamos a pedir a cada uno un pequeño mensaje, una pequeña conclusión a manera de despedida de este 15º simposio por el Día de la Cardiología Peruana. Entonces, comenzaríamos pues, por el doctor César Conde, un pequeño mensaje, una pequeña despedida para todos los colegas del Consejo Regional 3 y del Perú, del Colegio Médico. Gracias, doctor Carpio. Bueno, yo creo que la reflexión en relación a infarto ST elevado es que la mortalidad por esta enfermedad es alta, es una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país. Por lo tanto, eso nos obliga a tomar acciones, a capacitarnos, a saber identificar a nuestro centro dentro de una red de atención, a incentivar la conformación de la elaboración de un protocolo en nuestro centro, a organizarnos para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no?
Asimismo, creo que es importante educar a la población sobre el reconocimiento de los síntomas y sobre la modificación de algunos factores de riesgo asociados a los estilos de vida que son muy frecuentes en estos pacientes, ¿no? Así que nada, agradezco mucho, doctor Carpo, la invitación y al Consejo Regional 3 de Lima. Gracias. Muchas gracias. Doctor Pablo Mendoza, sus palabras así. Sí, palabra de agradecimiento y mensaje a los colegas que busquen documentar las arritmias cardíacas. Esto es fundamental para dar un tratamiento oportuno. Documentar las arritmias cardíacas, no subestimarlas en cualquier grupo etario, es importante para ofrecerles el tratamiento respectivo y derivarlos cuando hay que derivarlos, ¿verdad? No limitarnos al hecho de que pensemos que no se le puede dar el tratamiento óptimo. No lo mencioné, pero estos tratamientos de ablaciones están disponibles, si bien es cierto, con algunas limitaciones, tanto en el Seguro Social, como en el Ministerio de Salud, como en las Fuerzas Armadas, como en la parte privada. Ya están accesibles. Es cuestión de derivar y darles la oportunidad a los pacientes para que tengan esta alternativa. Muchas gracias, doctor. Y sus palabras, doctor Germán, ya de despedida. Gracias, doctor. Bueno, la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, heterogéneo, ¿no? Que sigue representando un desafío clínico a pesar de todos los avances terapéuticos. Su manejo ha evolucionado bastante. Tenemos a la mano mucha terapia farmacológica, el advenimiento de muchas técnicas ya intervencionistas y estructurales, y todo eso nos enmarca a manejar mucho mejor al paciente. Pero eso debe ser difundido, que la insuficiencia cardíaca debe ser manejada por equipos multidisciplinarios, no solo un médico ni una enfermera, sino inmiscuidos todas las subespecialidades para el desenlace final, que en realidad es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Bueno, reiterar nuestro agradecimiento del Consejo Regional 3 de Colegios Médicos a todos los exponentes y un gran saludo a todos los colegiados que nos están escuchando. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego, doctores. Doctor Hasta César, doctor Pablo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Germán. Hasta luego, doctor César. Chao, Pablo. Hasta luego.